Dijimos que queremos también darnos el lugar para pensar juntos y juntas, para reflexionar. Y para eso lo convocamos a Martín Coan, escritor y docente universitario. Escribió hace poquito una nota, una columna en Perfil titulada El Show de la Muerte. Nos planteamos distintos debates. Hemos venido hablando aquí del debate sobre la, comillas, seguridad, sobre la violencia estatal en la represión a las marchas de jubilados, sobre la naturalización de una ideología de la violencia desde la cabeza del Estado. Lo queremos pensar con él. En esa nota, en el show de la muerte, Martín habla de la dicotomía o de la confrontación entre el modelo punitivista contra el modelo garantista y plantea si realmente hay solamente esas dos variables, si es represión o impunidad, o hay otro camino que pueda generar atender esa problemática con una forma humanitaria y respetuosa de los derechos humanos. Bueno, tiene la gentileza Martín de atendernos unos minutos en este momento de la Patria Mosca, así que queremos aprovecharlo. Te saluda Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, te veo y te pienso muy atento a lo que va a pasar mañana con la marcha de jubilados y la gran convocatoria que se dio esta vez a los jubilados, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta el punto al que hemos llegado, encuentro alguna conexión entre las dos líneas que planteas y que propones en cuanto a ciertas circunstancias o ciertas escenas a las que hemos llegado casi sin reacción, pero también con la idea de que si tratamos de ganar alguna perspectiva, ese gesto de dar un paso, dos pasitos atrás, como hace el pintor frente a la tela y recuperar cierta perspectiva y posicionarnos frente a, por lo pronto, estas dos escenas, como digo, que vos mencionás. Una, un diputado de la Nación, nada menos, un diputado de la Nación ha planteado balear a los delincuentes, agujerearlos como un queso gruyere y luego exponer sus cadáveres en Plaza de Mayo. Mm, Creo que consternarse frente a semejante formulación no supone ningún sentido defender a los delincuentes, ni ponerse de parte de los delincuentes, ni atenuar la gravedad de lo que tiene que ver con la delincuencia. Es reaccionar frente a una formulación criminal de un diputado que dice semejante cosa, y eso que dice sí. corre y circula. Me parece que hay una reacción de sobresalto, de dar un respingo, de una cierta consternación, que anestesiado por el estado de cosas me parece que todos hemos perdido un poco y que yo mismo intento recuperar, decir, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo va a decir esto? ¿Cómo puede decir esto y que casi no tenga consecuencias en términos de reacción social frente a una apología del crimen, a una apología del recurso al terror? Porque exponer cadáveres en espacios públicos es un recurso, es valerse del espanto como recurso político, y que esto no significa de ninguna manera y de ningún sentido, otra vez, estar a favor de la impunidad o creer, como suelen alegar, que la cuestión de la seguridad o que las medidas de prevención relacionadas con ese tema a uno no le importan. El otro aspecto que vos mencionás me parece que también tiene que ver con el hecho de que eh, ocurre una y otra vez, y no es que no lo sepamos, les pegan a los viejos, Sí. les pegan a los viejos. Además de la consideración que, medianamente conocida o largamente conocida de lo que pasa con las jubilaciones y del modo en que la condición de las jubilaciones se ha agravado en este último tiempo, ya era grave la situación, empeoró. Esta escena muy concreta que transcurre sin que terminemos, me parece, insisto en esta idea de si no estamos un poco todos o muchos, yo mismo, anestesiados en un acostumbramiento involuntario, un estado de cosas que, recapitulo, damos dos pasos para atrás, recuperamos cierta perspectiva y la cuestión es Sí. cómo no reaccionamos. Les pegan a los viejos, mandan a pegarles a los viejos y les pegan a los viejos. No hay que pegarle a nadie, digamos, a los jóvenes tampoco, pero lo veo como una circunstancia particularmente escandalosa y que una especie de estado de inercia por el cual esto viene ocurriendo y sigue ocurriendo, bueno, parece haber encontrado una reacción. No es que no la hubiera en absoluto hasta este momento, pero parece haber encontrado por fin una reacción más notoria
ante este estado de cosas que, al igual que aquella frase y estos actos, transcurren como pasibles de ser integradas a una normalidad. La vida sigue sin el sobresalto que a mi criterio corresponde tener. Digo, yo mismo me lo pregunto, ¿no? No estoy señalando o apuntando a nadie, más, ante todo a mí mismo, ¿qué grado de anestesiamiento hay que estar? ¿Hasta qué punto se encuentra uno mismo apabullado por el estado de cosas para no sobresaltarse ante estas circunstancias? Y me parece que algo de esto estamos empezando a recuperar socialmente. Totalmente, la naturalización de esa violencia, de esa ideología de la violencia. Bueno, el caso del diputado que menciona Martín Coan es el diputado Luis Espert, que usa la frase cárcel o bala. Martín, el cárcel o bala, primero Espert lo aplica a los delincuentes. Una vez que eso corrió y se naturalizó, después empieza a tuitear cuando hay una marcha de un movimiento en algún lugar, cárcel o bala también a los Sí. movimientos que protestan como si fueran delincuentes, a los mapuches, a cualquier persona que corte una calle porque no tiene luz. El cárcel o bala empieza a rodar más allá de la delincuencia, entre comillas, ¿no? Ahí hay una naturalización de correr la frontera también. Sí, 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 y uno podría revisar, primero cuando uno revisa esa misma formulación, el modo en que se ha instalado. Me acuerdo que alguna vez Maradona contestó a eso, porque alguien dijo, bueno, ojalá vayas preso y te pudras en la cárcel. Y Maradona muy sensatamente recordó que la función de las cárceles, si funcionaran como deberían funcionar, por supuesto, no consiste en que el detenido se pudra ahí. La función de las cárceles tiene que ver con la reinserción social del quien ha delinquido. El objetivo y el propósito específico es apuntar a la reinserción social del detenido. Claro que estamos lejísimos de eso, estamos tremendamente lejos de eso, estamos incluso en las antípodas de ese propósito porque las condiciones que se dan en las cárceles no hacen más que fabricar y reproducir delincuencia. Pero en términos de una conceptualización, cuando alguien tiene la responsabilidad de ser, por ejemplo, un legislador de la nación, eh, la cárcel, tal como es invocada, está invocada a manera de venganza y no de justicia, con el propósito de hacer sufrir y no de que alguien pague como corresponde en este caso. Claro, pague socialmente aquello que ha hecho o aquel daño que ha hecho. Eso en cuanto a cárcel. Y la invocación de la bala, o sea, concretamente el llamado Mm. a matar en un país que no tiene pena de muerte, por otra parte. ¿Qué es este horizonte de pena de muerte que un diputado de la Nación invoca una y otra vez? Porque lo ha dicho muchas veces, los periodistas que lo entrevistan cuando lo dice asienten o parpadean, no parecen tener nada que replicar o consultar al respecto. Y como bien decía Pablo, un poco todos nos vamos acostumbrando a que un legislador, nada menos, eh, convoque al asesinato de personas porque con los delincuentes, claro que hay que reaccionar socialmente. No hay pena de muerte en la Argentina. No hay pena de muerte en la Argentina. El robo hay que castigarlo y hay que prevenirlo. No se paga con el asesinato del que robó. La premisa de que solamente para defender una vida se puede poner en peligro o se puede eliminar una vida me parece una premisa fundamental. Una vez que alguien empieza a repetir cárcel bala o cárcel o bala y y otra vez, el respingo no se produce, el reflejo social de cada uno de nosotros de, pero ¿qué ha dicho? Pero ¿cómo puede haber dicho eso? Cuando esa reacción, ese reflejo no se produce, claro, eso que dijo para los asesinos después lo dice para el delito común y lo que dijo para el delito común pasa a decirlo para los manifestantes y lo que pasa a decir para los manifestantes lo extiende a los opositores, porque una vez que se verifica la impunidad del decir, y esto es del orden de la impunidad del decir, bueno, claro que el violento se ceba, es esperable que el violento verbal se cebe, y ocurre exactamente lo que vos dijiste, cómo esa amenaza de muerte, dicha impunemente por un legislador de la nación, se empieza a trasladar a los manifestantes, por ejemplo. Ahora se corre hacia la idea de matar a los manifestantes. Mm.
Lo ha dicho, sí, efectivamente, lo ha dicho. Sí, totalmente. Martín Coan, escritor y docente universitario, pensando con nosotros, ayudándonos a reflexionar sobre esta actualidad tan difícil, tan indescifrable y tan incomprensible. Hace pocos años atrás era inviable todo esto que pasa hoy socialmente, y hoy no solo está siendo viable, sino tiene apoyo popular también, tiene apoyo de una parte importante de la sociedad. El cárcel Ovala Desper, dijiste, bueno, Martín, esa violencia, ese discurso, que también te pregunto, pasa a la realidad, no a través de Spert, que no va a salir a matar a nadie él, porque vive dentro de una burbuja custodiado, pero sectores sociales que se sienten convalidados a, por ejemplo, pasar con un auto por arriba de un corte de calle porque es cárcel o bala, se sienten convalidados a salir a matar con un arma a cualquiera porque piensan que le van a robar o porque piensan que pone en peligro su propiedad privada. Ese discurso desde el poder que baja la sociedad genera más violencia sobre la violencia existente, ¿no? Sí, la enumeración que haces, es preciso agregar a la serie el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, Ujú. tanto para quienes la votaron como tal, como para quienes no la votamos como tal, una vicepresidenta de la Nación a quien le gatillaron en la cara. Vos sabés que yo me dedico a la literatura, es decir, al lenguaje, y las consideraciones que estoy haciendo, porque generosamente me convocás, tiene que ver con lo que se dice, pero claro que lo que se dice tiene una relación muy fuerte con lo que se hace, y además lo que se dice puede ser grave no solamente por la acción que desencadena, por cómo se pasa del decir al hacer, porque el decir también es una práctica, también hay un acto en el decir, también se hace algo con el lenguaje. Pero después está también, por supuesto, la dimensión que vos abrís, la línea que vos trazás, y vos fijate que en un hecho tan grave, todos lo que vos dijiste son hechos graves, toda forma de traspaso a las represalias o a la venganza o a la violencia física siempre son graves, pero fíjate la vuelta que se dio con el lenguaje, porque en el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, inmediatamente apareció un diminutivo, que es que al grupo que orquestó ese intento de asesinato, rápidamente apareció la formulación los copitos. Mm. Porque vendían esos cositos, se supone que vendían o fraguaron o fingieron que lo hacían en función de cierta maniobra criminal, pero no puedo no reparar en la manera en que en medio de esta cuestión, en vez de aparecer palabras del orden de lo aumentativo, aparece una palabra del orden de lo diminutivo, los copitos, Sí, y que aparezca una palabra del orden de lo diminutivo es un indicio de una tendencia a disminuir lo que pasó. sí, y simpática también termina siendo la palabra. Sí, exactamente. Entonces, desde el propio lenguaje se opera una atenuación de gravedad y una buena predisposición respecto bueno, estos chicos, estos asesinos, estos criminales, efectivamente tiene que ver con lo que vos decías. Me parece que algo que muchas veces se intenta reducir o aplanar como un problema de formas en el discurso. Imagínate, yo me dedico a la literatura, nunca voy a estar en la línea de una consideración de que las formas son un asunto menor. Siempre Mm. son un asunto importante las formas, que no se separan nunca del contenido. Pero esto que muchas veces se intenta minimizar como cuestiones de forma, o bueno, dice malas palabras, me parece que no se trata de una especie de complemento decorativo, formas mejores, formas peores, ni se trata de la grosería de las malas palabras. Instalar y naturalizar la violencia y el maltrato tiene consecuencias sociales y políticas que no son del orden de qué feo que es decir malas palabras. Y me parece que habituarnos a todos, porque todos estamos muy metidos en esto, a la práctica sostenida y continua de la denigración y del basureo, estar todos muy frecuentemente metidos en una lógica donde alguien está basureando a alguien y naturalizamos y nos acostumbramos al basureo. Y eso que ocurre en principio con las palabras tiene consecuencias también, porque me parece, el acostumbrarse todo el tiempo al basurear o ser basureado, cuando después ya en un orden social o económico viene la degradación, viene la denigración,
ocurren hechos de degradación y de denigración en las formas de vida de muchos argentinos, a mí me parece que esa disposición al basureo tiene consecuencias en un cierto grado de resignación social a pasarla mal. En la medida que con las palabras y de las propias palabras se induce un acostumbramiento a ser denigrado, cuando esa denigración después no es solo verbal, sino que tiene que ver con políticas sociales y con desfinanciamiento de políticas sociales, y eso lleva a la degradación social, y eso lleva a la denigración social. Habernos habituado desde el discurso a ser denigrados me parece que indica que no es un problema de, bueno, habría que mejorar las formas, no hay que decir tantas malas palabras. No es eso, es otras cosas que tienen que ver con eso. El hábito del basureo generalizado. Quiero comentar, Pablo, algo que me dijiste en un momento, que me parece fundamental también, que es la necesidad de indagar. No es que lo vaya a hacer uno, pero yo estoy muy atento a quienes están mejor preparados para hacerlo. Tratar de desentrañar cómo y por qué una proporción significativa de nuestra sociedad apoyó y en parte todavía tiene esperanza respecto a este estado de cosas. Porque tiene que haber habido, esto ya se ha dicho, tiene que haber habido un nivel de deterioro muy grande previamente y tiene que haberse extendido una situación de desesperanza muy amplia previamente para que la esperanza haya ido a parar a un lugar semejante. Ujú. Totalmente, totalmente. Tiene que ver, bueno, intentamos con estas charlas poder pensarlo conjuntamente. Martín Coan, escritor y docente universitario. Martín, te agradecemos el tiempo, te queremos volver a molestar pronto para seguir charlando, analizando, pensando, parar el frenesí de los medios de comunicación y darnos los minutos que sean necesarios para poder hacerlo sin interrupciones y escuchando, que no abundan mucho tampoco eso en los medios, y quizá tiene que ver mucho del comportamiento social de hoy con esa manera también de comunicación masiva. En tanto, yo mañana me pongo la de Huracán, Marian, acá nuestra productora, se pone la de Independiente, vos te volvés a poner la de Boca para ir a apoyar a los jubilados, ¿no? Así será. Muy bien. Te mandamos un abrazo gigante y hasta pronto. Muchas gracias, un abrazo. Martín Coan con nosotros. Bueno, un lujo poder tener estos ratos en la patria de las moscas que enriquecen realmente el programa y todo lo que pasa en el área de la cadena de comunicación y cultura del conurbano bonaerense.